corre a cargo de la profesora Nivaria Ortega Monche. Ella es doctora en Ciencias Políticas, ha sido consultora en distintas organizaciones internacionales. En la actualidad da clase en un instituto de secundaria en Fuerteventura. Gracias a la oportunidad que nos da la tecnología, podemos contar con ella a través de que está en Fuerteventura, porque si no sería imposible. Tenemos la seguridad de que su aportación va a ayudar a profundizar en la realidad que estamos viviendo, desgraciadamente. Así que, Nivaria, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecerles la posibilidad que me han dado de estar aquí con ustedes esta tarde y de compartir esta interesante reflexión, que he de decir que cuando me la propusieron, pues no sé, que pensé que es lo que yo tenía que decir ante esta pregunta: ¿qué tipo de sociedad y qué tipo de persona está generando la pandemia? ¿Qué se puede decir ante algo tan vago, tan grande, tan general? Bueno, la idea que yo pretendo transmitir en esta charla es que la pandemia en sí misma no está generando ningún nuevo tipo de sociedad, ningún nuevo tipo de persona, ningún nuevo tipo de sistema. La pandemia nos está cambiando la sociedad, pero como cualquier acontecimiento, cambia todas las sociedades. Las sociedades son entes que están, o sea, en continua evolución y siempre están sujetos a realidades, a hechos cambiantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué parece que estamos ante un mundo nuevo? ¿Qué es lo que parece? Lo están diciendo los medios a todo momento. Trataré de explicar o trataré de exponer que, bajo mi punto de vista, la COVID es una lupa que nos permite ver algunas de las características de nuestra sociedad de una manera aumentada. Pero no es en sí misma un vector de cambio. Simplemente, o sea, es una lupa, pero no en sí misma no tiene por qué cambiar. Para ello, trataré de exponer esta charla en ver algunas realidades aumentadas que la pandemia nos está exponiendo, pero la subdividiré en algunos aspectos políticos, algunos aspectos económicos y algunos aspectos sociales de nuestro mundo actual, siempre entendiendo que esta diferenciación es un poco artificiosa, pero creo que nos permite entender las ideas que yo pretendo exponer mejor esta tarde. Partiré, eso sí, de un cuento que es uno de mis favoritos y me hace reflexionar mucho sobre muchísimos temas. Partiré del cuento del nuevo traje del emperador, no sé si ustedes lo conocen. En él se nos narra la historia de un rey que no era un mal rey, pero tenía una especial debilidad por las telas bonitas, las telas lujosas y las telas que tuvieran un tacto maravilloso a la piel. Entonces, se obsesionó con tener un traje que lo hiciera al rey más distinguido de todos los reyes y organizar un desfile donde él pudiera mostrar el traje hecho con las telas más maravillosas del mundo. Pues dos sastres pillos oyen esa noticia y le ofrecen al rey la tela más bella que nadie hubiera visto jamás. Suave, hermosa, que protegía del frío, que protegía del calor, y además esa tela tenía una característica que la hacía especial y diferente a todas las telas. Era invisible a aquella persona que fuera tonta. Nadie que no fuera muy listo la podría ver. El rey, intrigado, envió a su hombre de confianza a comprobar la tela y a ver si era verdad lo que habían dicho los sastres. Como este hombre no quería reconocer que no podía ver la tela, le dijo al rey que efectivamente era la tela más linda que había en el mundo. La tela fue comprada por el rey y el pueblo comenzó a conocer la noticia de la calidad de la tela. Todo el mundo esperaba el maravilloso desfile para ver al rey, para ver la tela y para darse cuenta de que su vecino era tonto y reírse de su vecino. Pues llegó el día en que el rey desfilaría con su nuevo traje por la ciudad. Los sastres le ayudaron a colocarse el traje inexistente. Cuando el rey se miró, quedó complacido de tener el traje, que realmente no existía, pero él pensaba, o él quería creer, que era el traje más bonito del mundo. Y el rey salió en un desfile. Todo el mundo
empezó a alabar enfáticamente dicho traje y decir que efectivamente era el traje mejor que había en toda la historia y que nunca habían visto un traje igual. Hasta un niño, que ya iba el rey a mitad del desfile, cuando un niño empezó a reírse, dijo, pero si va desnudo. Pasado un minuto donde todos se quedaron perplejos, la multitud empezó a gritar riéndose, está desnudo. Bueno, hasta aquí el conocidísimo cuento del que me valdré para hacer un símil entre nuestro sistema actual, globalizado, interdependiente, opulento, y algo vanidoso, y el rey. Es el niño el que desde su absoluta inocencia se atreve a gritar, está desnudo. Voy a tratar ahora de exponer las desnudeces de nuestro sistema que la COVID ha expuesto de una manera a gritos. Esta la dividiré, como dije, entre económicas, políticas y sociales. Me opongo también, quiero decir, desde mi punto de partida, me opongo en cierta medida a los que consideran que la COVID es un cisne negro. Un cisne negro es un hecho en ciencias sociales que sucede por sorpresa, a priori es un hecho improbable, y que para bien o para mal, terminan teniendo un gran impacto y repercusiones. He leído en muchos periódicos, muchas noticias, que la COVID era un hecho completamente inesperado y que ha sido un cisne negro, que nos ha traído consecuencias de un gran impacto y repercusión. No, en ninguna manera podemos decir que la pandemia era improbable. Si bien entre los riesgos globales que destacaba la revista Time para 2020, en ningún momento se destacaba la posibilidad de una pandemia, el deterioro climático es un tema, el deterioro medioambiental es un tema que está en boca de todos desde hace años. La zoonosis, que es el traspaso de enfermedades de animales a humanos, es un riesgo que está en aumento. Ya ha sido destacado por la OMS y también en nuestro país por la Organización Colegial Veterinaria Española. El traspaso de enfermedades de animales a humanos es un hecho que en este siglo ya lo hemos vivido varias veces y lo seguiremos viviendo. Ya la OMS lo está diciendo. Yo no soy adivina, me remito a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El deterioro medioambiental se destaca como un elemento potenciador. Esto ya estaba dicho ya, no hay nada nuevo en eso. Si bien los efectos de la pandemia han sido a priori muy llamativos, pasaré a exponer cómo estos efectos ya vienen de largo. Y más que hablar de un nuevo mundo tras la pandemia, podríamos hablar de una profundización de nuestro mundo tras la pandemia. Esto es lo que pretendo decir en esta charla. Y sigo hablando entonces. No, espera. Has dicho inicialmente que el COVID-19 está siendo una lupa que nos permite ver de manera más clara algunos aspectos políticos, económicos y sociales de nuestro mundo actual. ¿Cómo ves con esa lupa la situación política que tanta controversia, conflictos y disputas están originando en las instituciones públicas? Bien, hay dos fenómenos que se observan desde la crisis de la COVID, derivada de la COVID, con mayor nitidez, o que yo observo con mayor nitidez, perdón. Por un lado, la tensión entre libertad y seguridad, que la vemos todos los días, o lo que es lo mismo, el complicado equilibrio entre derechos civiles y seguridad, y por otro lado, el aumento de la polarización política en muchas democracias occidentales. En cuanto a la tensión entre libertad y seguridad, o el complicado equilibrio entre derechos civiles y seguridad, pues podemos decir que es cualquier cosa menos nueva en nuestra sociedad. Podemos remontarnos, y me remontaré como antecedente preilustrado, a la obra de Hobbes, El Leviatán, una obra fundamental en la historia política y en la filosofía. Ya este autor, en el siglo XVII, se planteaba hasta dónde no daría un hombre por que se le garantizase el derecho fundamental a la seguridad, entendida como esta, la seguridad vital, es decir, ¿qué no estaría dispuesto a dar un ser humano porque se le garantizara la vida? Pues Hobbes en su momento dice todo. Y con él, con su obra, con el Leviatán, crea en su momento la más sólida defensa que ha gozado el absolutismo hasta la época. El emperador, el rey, tenía un poder absoluto, porque era el único que nos garantizaba la vida.
El ser humano, desde en toda la historia, según pues lo hemos visto, está dispuesto a ceder muchísimo, tal vez todo, por garantizar su derecho a la existencia. Maquiavelo también decía por derecho a la existencia y a la propiedad privada. Marx también decía lo mismo, por el derecho a la existencia y a la propiedad privada, el ser humano es capaz de todo. La disyuntiva volvió a saltar a la palestra en épocas recientes, no hay que remontarnos al siglo XVII, simplemente pensando en los atentados del 11 de septiembre. Los derechos civiles en ese momento fueron recortados en nombre de la deseada seguridad hobbesiana, la seguridad básica de existir. Tenemos que pensar todos los derechos que se pueden recortar, o hasta dónde, me gustaría lanzar la reflexión, hasta dónde estamos nosotros dispuestos a ceder por el derecho, o sea, porque nos garanticen la seguridad de la existencia. Bien, en la COVID, o sea, en este momento, en marzo, se confinó a la población en nuestro país a partir del 13 de marzo, y este primer confinamiento contó con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas. Poco a poco, las voces disidentes fueron aumentando y algunos diputados comenzaron a hablar de un estado de excepción encubierto. Hoy en día volvemos al estado de alarma. En principio, que el Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre y piensa extender por un periodo de 6 meses, hasta mayo. También hablamos de la posibilidad de geolocalizar a través de la telefonía móvil a los ciudadanos en nombre de la seguridad, claro. Garantizar su ubicación sin que ello haya tenido hasta el momento ninguna respuesta parlamentaria. En Corea del Sur, por ejemplo, vemos que esto, en la aplicación esta del móvil que ayudaba a controlar a los individuos, ha tenido muchísimo éxito, parece, en controlar la pandemia. Las aplicaciones de móvil se están convirtiendo en este momento parecen marcar la diferencia entre una ciudadanía global del siglo XXI y los llamados parias digitales. En todo esto, que nada es nuevo, hay dos hechos que destaco como relativamente novedosos, pero no especialmente buenos. Por un lado, noto en estos últimos tiempos una desconfianza hacia el derecho por algunos sectores de la población. Y por otro lado, y relacionado con lo anterior, la desconfianza en la democracia como mejor forma de gestionar la crisis. La gestión en nuestro país del estado de alarma, sus ampliaciones y las continuas discusiones al respecto, no parecen haber tenido en cuenta que los mismos están regulados tanto por el artículo 116.2 de la Constitución como la Ley Orgánica 4 del 81. No se declaran cuando se quiere, ni se prorrogan sin la voluntad del Congreso. En otros países, esta disputa parece haberse replicado, no es en nuestro país solo. O nuestro país replica la disputa de otros países. La ley es árbitro y garante, pero parece aumentar el discurso en la actualidad que se está convirtiendo en parte del problema. Por otro lado, y ya sin pudor, China manifestaba abiertamente, y esto lo podemos leer en esta semana pasada lo leí en el periódico ABC, nosotros gestionamos mejor la crisis que la democracia. Esta afirmación supera el debate entre seguridad y libertad, y China se presenta como la mejor gestora de la pandemia. Parece que las cifras así lo avalan, y por tanto, se permea el discurso, se va permeando el discurso que las democracias se dibujan como ineficaces en la gestión de la crisis. Y si nos damos cuenta, esto no es nuevo. Esto, en Europa, no hace falta ni remontarse un siglo atrás para ver cómo fue resuelto este problema, lamentablemente. Bien, en cuanto al tema de la polarización, la pandemia, es cierto, que ha mostrado cómo la polarización se ha exacerbado en los últimos tiempos. Estamos pensando que la pandemia ha exacerbado la polarización y que la ha aumentado. En nuestro país parece que los acuerdos más elementales se presentan ahora como una entelequia, pero no solo en nuestro país, también vemos como Estados Unidos, incluso la Unión Europea, o democracias como las centroamericanas, como en El Salvador, parecen caminar hacia una senda de enfrentamiento. No es raro pensar
que esto es producto de la pandemia y por tanto tendrá un impacto en la sociedad que viene. Pero no, realmente la polarización viene aumentando desde hace ya tiempo, concretamente desde la crisis de 2018, de 2008. Hay un estudio del economista Javier García Arenas, presentado por la Fundación La Caixa, que muestra este hecho claramente. Las causas de esta polarización las divide este autor y las divide este estudio en dos grupos. Por un lado, causas cortoplacistas que pueden ser neutralizadas, pero otras debidas a reformas muy profundas que están relacionadas con un cambio secular de la sociedad y de sus fuerzas productivas y financieras. O lo que es lo mismo, según este estudio, la llamada hiperglobalización, la ausencia de políticas públicas efectivas que ataquen directamente la desigualdad social en aumento desde principios del presente siglo y exponenciadas desde la última crisis económica de 2008, esto lo podemos, en nuestro país se muestra en diferentes informes, me remito al informe FOESA publicado en este año, y esto es fundamental como un elemento clave que profundiza la polarización a largo plazo. Pero también este estudio señala otro hecho que raramente lo tenemos en cuenta. La brecha digital, es decir, la diferencia entre aquellos que disponen de acceso y uso corriente de tecnologías de la información y comunicación y aquellos que no. Esta brecha favorece y profundiza la polarización. La brecha responde a muchos factores, variables etarias, la edad, pero no solo la edad. Nosotros no podemos pensar que los analfabetos digitales son personas mayores, no es cierto. Están más relacionados con variables geográficas y con variables económicas que con la variable etaria. Nosotros asistimos a una conferencia en este momento donde la edad media no es de adolescentes, no es, pero tenemos que ver, digamos, analizar la brecha digital no solo en clave etaria. Esta es una brecha importantísima que profundiza la polarización. Lo que sí podemos ver es cómo en la pandemia, digamos que el acceso, la telematización automática de muchas actividades pueden, digamos, manifestar esta polarización de una mayor manera. Pero esto es un hecho que viene ya de antes. Bien, ¿aumenta la COVID la polarización? Pues sí, parece que lo hará por lo que acabo de decir. Pero ¿podemos hablar realmente de un mundo nuevo después de la misma en este aspecto? Pues entiendo que no. Entendemos que solo se profundizará en lo que estamos viendo hasta ahora. La polarización también está relacionada también con los populismos y su facilidad de dar respuestas simples a problemas complejos. Parece que los populismos ahora gozan de buena salud y en la medida que existan y aumenten las brechas económicas y digitales, seguirán existiendo. El hecho de que Trump haya salido derrotado en las elecciones de Estados Unidos, no sabemos todavía si lo podemos relacionar con la COVID-19 o si tendrá un efecto dominó. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por eso que por fin Trump ha asumido de una manera implícita la derrota, dando paso a un cambio de administración, y tenemos que ver cómo afecta la caída de Trump a los populismos y si podemos hablar, bueno, de una herencia de Trump o si de momento parece que gozan de buena salud y que van a seguir gozando de una aceptable salud. Bien, nada de lo que he dicho a nivel político nos está resultando ajeno. Sin embargo, la crisis, eso sí, nos ha permitido aumentarlo y verlo con mayor claridad. En definitiva, en este aspecto voy a resaltar algunas cosas fundamentales. En primer lugar, la sociedad reclama respuestas políticas simples ante problemas complejos. Ante esta necesidad que no haya respuesta, las posturas se polarizan. Se polarizan también por la exclusión, se polarizan por el aumento de la brecha digital. Los populismos ofrecen respuestas sencillas a problemas profundos
y canalizan la polarización y la traducen en votos. Por otro lado, también la respuesta autoritaria, fundamentada en la simpleza de comprensión y división dual del mundo, parece solución para ciertos sectores. El entender a China como un agente eficaz a la hora de gestionar la crisis da pie al asumir la respuesta autoritaria como una respuesta válida a la hora de gestionar crisis complejas. Estos son los aspectos fundamentales que yo noto en el debate a nivel político en este momento. Bien, nos encontramos en una sociedad que nos parece convulsa y dividida, sufriente y cargada de problemas. Se observa una ansiedad colectiva y una desconfianza total en la clase política. No tenemos sino que ver los debates parlamentarios como suceden, ¿no? ¿Cuál es tu análisis desde la lupa social? Bien, este es un punto en el que creo que necesitaré menos espacio para desarrollar mi postura. En relación con la polarización mencionada anteriormente, tal y como parcialmente muestra el estudio de la Caixa, se está produciendo un fenómeno desde ese tiempo de convertir al otro en adversario y al adversario en enemigo. Por otro lado, y desde las redes sociales, se alimenta la desconfianza, porque coexisten multitud de noticias falsas que se alientan en cierta medida por los poderes públicos. Pondré dos ejemplos, o una administración con dos ejemplos. La administración Trump, en sus últimos momentos, cuando no acepta la derrota y está lanzando continuamente el mensaje de que nos han robado, de que hemos ganado, nos han robado. Hay una contraposición de noticias sin mostrar pruebas, obviamente, me estoy refiriendo a eso. No hay ninguna prueba, pero alimenta constantemente el que han ganado las elecciones, cuando todas las pruebas parecen indicar lo contrario. Por otro lado, dentro de la administración Trump, señala un hecho que a mí me llamó muchísimo la atención y creo que es un término que convive con nosotros. Cuando en la toma de posesión de Trump, su equipo dijo que habían asistido no sé cuántos miles de personas, algunos periodistas le llevaron la contraria y dijeron que el número de asistentes había sido notablemente inferior. Pues su asesora en ese momento, una de sus asesores, Kellyanne Conway, dijo algo que a mí me llamó la atención. Mintió en la toma, en el conteo de número de personas y dijo, no estoy mintiendo, solo estoy dando una versión alternativa de los hechos. ¿Existe la mentira como versión alternativa? Pues no, la mentira es mentira. Y los medios de comunicación y las redes sociales alimentan la facilidad de convertir la mentira en hechos alternativos. Bien, el convertir el extraño en adversario, otro fenómeno que ya se lleva dando un tiempo, y el adversario en enemigo, no se está generando en la COVID, no es un fenómeno nuevo en la COVID. Ahora estamos acostumbrados a echarle la culpa a los jóvenes, son nuestros nuevos enemigos, los jóvenes sin mascarilla, los jóvenes irresponsables, los jóvenes botelloneros, los jóvenes son los responsables y están pasando a ser ya adversarios enemigos. Bueno, en primer lugar, esto bueno, ustedes salen a la calle y pueden notar quién tiene mascarilla, quién no, y ver que eso no tiene ningún sentido. Pero no solo eso. Quiero que vean este ejemplo, cómo estamos convirtiendo al otro en un enemigo. Pero esto no es nuevo, esto no es la COVID. Pensemos en la llegada de pateras a Canarias en estos tiempos. Eso no tiene nada que ver con la COVID. Y sucede el mismo fenómeno. O sea, no es un fenómeno nuevo, no lo estamos viendo, no es nada nuevo. Lo tenemos más claro porque hasta ahora los jóvenes no habían sido nuestros enemigos, porque hasta ahora eran
pues nuestros herederos, los educábamos, eran los dueños del mundo, ahora se están convirtiendo como en una dualidad de la gente mayor responsable y los jóvenes irresponsables. Bueno, miren lo que pasa con las pateras y díganme si no es lo mismo. A nivel político, en términos globales, por tanto, ese convertir en enemigo al otro, al adversario, se traduce en el pernicioso convencimiento, que esto sí que es tremendo, que acordar es perder. El pacto no se ve como una necesidad, sino como una pérdida o como un error. Y no olvidemos que la base de la democracia es el pacto. El pacto es nuestra base y no es un error. Estas cuestiones no tienen tanto que ver, desde mi punto de vista, con la COVID, sino con la polarización y con su aumento desde principios de siglo. Con la pandemia, pues sí, lo ha mostrado, como estamos viendo en las noticias continuamente, cómo todo lo que suena a pacto suena a cesión, a una derrota, a una guerra perdida, y no suena a la base de la democracia, a salud democrática, que es pactar. Y me refiero a todos los niveles. Y por otro lado, volviendo a la relativización de los hechos, alejando los hechos de cualquier objetivización, que ya decía Durkheim, los hechos son objetivos, el considerar que todo es según del color con que se mire, esto no es algo nuevo. La corriente que aleja la posibilidad del conocimiento y transmisión objetivos, yo remontándome un poco, la encuentro en Gorgias, en la filosofía griega. No es caso ahora de remontarnos a los griegos, pero sí tenemos que destacar, os destaco, que los hechos subjetivos o alternativos, válidos, o que se suponen tan válidos como los objetivos, es decir, todo depende, según se mire, esto según lo interpreto, según... Dar al hecho subjetivo tanta validez como al objetivo, están insertos en la corriente de pensamiento de la nueva era, tan comúnmente aceptada en nuestros días, y que desde mi humilde parecer, se enfrenta al método científico en el cual la academia se sostiene. La academia se sostiene en que los hechos son los que son, y las interpretaciones dependen del paradigma que nos acoja, pero los hechos son los que son. Toda esta relativización, ya se habla, toda la relativización que estamos viviendo en la actualidad, ya se habla por lo menos desde el discurso posmoderno, desde finales del siglo pasado. Sin embargo, desde principios de este siglo, es cuando esta relatividad parece llegar al paroxismo. Está en su proceso, nada es bueno, nada es malo, todo... Bueno, las redes y su facilidad para la vida alternativa, para la vida de Matrix, por decirlo así, se ha mostrado con magnificencia en esta época, es decir, la posibilidad de una vida no alternativa, no real, no objetiva. Pero eso sí, que hay algo que destaco, que la necesidad del ser humano de socializar es la misma. Nos conectamos para comunicarnos. Podemos trabajar desde casa. Estamos ahora en diferentes puntos. Yo estoy en Fuerteventura, ustedes están en Gran Canaria, no sé si habrá alguien desde otro lugar, pero la necesidad de conectarnos no desaparece. La necesidad de interconectarnos no desaparece. Y algo que me llama la atención, la necesidad del bar no la perdemos. Tampoco creo, no tengo la necesidad de explicar esta evidencia, pero permítanme, eso sí, que cada vez que veo un bar lleno, aparte de que siento de verdad un cierto miedo, también ese hecho alimenta en mí la confianza en lo que decía Aristóteles, que el ser humano es un ser social, y es en sociedad donde yo soy humana. En esto radica nuestra esencia y nuestras posibilidades de sobrevivir como especie en la sociedad.
y también nuestros problemas. Perfecto. Nada, que te había dicho, que estaba diciendo que habías hecho un análisis muy interesante desde el punto de vista político y social, y que nos quedaría desde el punto de vista económico, ¿no? Y que muchos analistas de la pandemia hablan que si no hay un cambio en el sistema productivo que incluya el cuidado de la tierra y el respeto del medio ambiente, la economía del futuro no irá mejor, probablemente a peor. Como acabas de afirmar, se está produciendo el fenómeno de convertir al otro en adversario y al adversario en enemigo. La actitud competitiva ante la precariedad parece que alimenta este hecho. Bueno, pues entonces nos queda que nos des tu punto de vista desde la lupa económica. Bien, pues como... ¿Ahora me oíste? Sí, sí, muy bien, Vale. gracias. Muy bien, te escuché perfectamente. Si algo aparece como especialmente apocalíptico en estos meses, es la información sobre la economía. No necesito tampoco explayarme mucho en eso. En nuestro país parece que la COVID fuera la responsable o del aparente hundimiento que estamos experimentando. El hundimiento del Titanic queda en nada con todo lo que se nos parece venir encima, y todo pues por la crisis de la pandemia. Vamos a ver, o como voy a tratar de ver o exponer una visión, un prisma distinto. Cuando Italia y España deciden suspender los aspectos no esenciales de su economía, y en el caso de España, sin definir muy bien qué es esencial, algunos autores más literarios que económicos hablaron del colapso capitalista. Bueno, yo llevo oyendo hablar del colapso capitalista desde que tengo uso de razón económica. En cualquier crisis se habla siempre del colapso capitalista. Bueno, en este caso sí hubo una pequeña diferencia frente a otras crisis económicas. No se estaba hablando aquí de un exceso de demanda, de una incapacidad de producción, no se estaba hablando de una rebaja de la demanda, no se estaba hablando de causas de una crisis especulativa, causas clásicas de las crisis que habíamos venido viviendo hasta el momento. Estábamos hablando de una suspensión de toda actividad productiva no esencial. Y cuando vivimos en un modelo económico cuyo indicador de salud es la producción y el consumo, el suspender la producción significa inducirnos al coma, al coma económico. Y el suspender la producción de España e Italia, pues digan lo que digan, estamos hablando de suspender a 2 de las primeras 10 economías de la Unión Europea. Y estos son 2 de las primeras economías de la Unión, y relativamente importantes en el mundo. Lo que planteó esta situación, como ya les digo, es inédito. Nada tenía que ver con la crisis especulativa de 2008 o 1929, ni con tampoco la crisis económica asociada a la Segunda Guerra Mundial, donde el problema era la producción. Lo que se hizo temporalmente era, y eso sí lo remarco, suspender la esencia misma del capitalismo. Pero hoy en día, eso sí quiero transmitirlo, parece haberse dibujado una tensión sin sentido entre economía y vida. No se puede separar la una de la otra. La economía es la ciencia que se encarga del estudio de cómo distribuir los recursos escasos ante un mundo de necesidades infinitas. Ya está, no hay que decidir entre economía y vida. Van aparejados, la economía nos permite vivir. No se puede separar la una de la otra. La COVID sí parece haberlo transmitido así. Esto es un grave error. Sin embargo, eso sí, la tensión entre el actual sistema económico y la sostenibilidad sí es un problema que tenemos que enfrentar. Pero esto ya es viejo. Siendo destacado
yo voy a referirme a un informe de 1972, encargado por el Club de Roma. El informe se llama Sobre el crecimiento. Y en 1972, y hace 48 años, se planteaba la necesidad de controlar el crecimiento, ya que según este informe, si se mantenían las variables del incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación y la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales a ese ritmo, se alcanzarían los límites absolutos del crecimiento de la Tierra para 2072, es decir, en un periodo máximo de 100 años. Bueno, digamos, la contaminación, en ese primer momento no tuvo mucho pegue, o sea, no, quedó en una posición marginal, pero ahora, hasta ahora, el debate sobre el llamado decrecimiento ha ido pasando de ambientes marginales hasta posicionarse centralmente en la esfera académica económica, por lo menos. Movimientos ecologistas, y ya, bueno, económica y social, quiero decir. Movimientos ecologistas, el ecofeminismo o economistas por el decrecimiento plantean desde hace años la inviabilidad a largo plazo del sistema. El decrecimiento, del crecimiento económico, es una corriente favorable a la disminución controlada de la producción económica, con el objetivo de armonizar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y entre los propios seres humanos. Su objetivo es abandonar el crecimiento por el crecimiento cuya única finalidad es crecer, para consumir y crecer y consumir y crecer. O lo que, en palabras de Serge Latouche, uno de sus máximos exponentes, uno de sus creadores, él habla del acrecimiento. Y me voy a remitir a sus palabras a un parte de un discurso suyo, cuando él dice: la consigna del decrecimiento tiene como meta, sobre todo, insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento. En todo rigor, convendría más hablar de acrecimiento, tal y como hablamos de ateísmo. Según afirman defensores de esta corriente, el crecimiento económico, solo puede ser rentable, solo nos genera beneficio si su peso y precio recaen sobre la naturaleza y las generaciones futuras, las condiciones de trabajo de los asalariados y de forma especial sobre los países del sur. Es decir, si nos desequilibra, se aumenta la desigualdad y se aumentan las diferencias sociales. La COVID, en un principio, pasó de este debate de ambientes marginales hacia posiciones centrales de la esfera pública, sobre todo en un primer momento, cuando se paraliza la producción. Ahí yo leí pues autores que hablaban, bueno, el debate económico estuvo muy, muy interesante en ese primer momento. No obstante, y en vista de los acontecimientos, el cambio modelo productivo se debate hoy, para mí, entre la paradoja de ser una necesidad por un lado, es decir, necesitamos crecer, no crecer, y por otro lado es una entelequia. No estamos en disposición de no crecer. No ha habido propuestas de reformas del sistema productivo tenidos en cuenta a nivel mundial, y a nivel local vemos como las alternativas pasan por activar lo que había a corto plazo, lo más pronto posible y sin plantearse su viabilidad a medio y largo plazo. No hace falta que me extienda mucho aquí, pero solo estamos pendientes de reactivar el turismo, de reactivar el consumo, y no nos estamos planteando, o sea, la sociedad no se está planteando en ningún momento el reflexionar sobre el crecimiento económico y si este es sostenible, cuando ya se sabe que no es sostenible, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguimos? Bueno, en cierto sentido sí se está habiendo un debate, está habiendo acciones, pero no al nivel que es necesario. Yo llevo escuchando todo esto, pues no sé qué podemos hablar de nuevo tras la COVID. Solo lanzo dos preguntas.
¿Estamos dispuestos a apostar por un sistema económico medioambientalmente insostenible, es decir, el que tenemos ahora? Dense cuenta las emisiones de efecto invernadero, los compromisos de París en 1995 planteaban objetivos concretos que China, Estados Unidos y la India son reticentes a comprometerse. La Unión Europea, sin embargo, es uno de los principales defensores de esta reducción de gases de efecto invernadero, está creando un banco medioambiental, tiene serios compromisos, se encuentra en el líder, como posición líder mundial digamos, en defensa del medio ambiente, pero vamos a ver la conferencia sobre el clima del año que viene, de 2021 en Glasgow, vamos a ver lo que dicen. Estas conferencias también, pues polucionan más que los acuerdos a los que se llegan, pero bueno. Pero otra pregunta también que tengo, ¿soportaremos una economía sostenible? Es decir, ¿estamos dispuestos a renunciar al consumismo actual? Yo no lo tengo tan claro. Son preguntas, pero estas no son nuevas ahora. Pensemos en el mayo del 68. Esto sacó a los jóvenes a la calle en su momento. La única novedad a lo mejor es que ahora no podemos salir a la calle, pero si se pudiera, vamos a ver. Bien, como conclusión a esta charla, a esta reflexión que les comparto, considero que cada crisis lanza la pregunta casi inevitable de cómo será el mundo después de ella. Desde las ciencias sociales no tenemos una bola de cristal para dar una respuesta mágica, que es lo que parece que pasen los siglos que pasen, estamos esperando. Siempre queremos saber el futuro, cómo va a ser. Pues lo siento, ciencias que predigan el futuro, solo está la física clásica cuando dice que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo, las leyes de Newton, que son predictivas en este mundo, pero poco más. Lo que tenemos desde las ciencias sociales es la posibilidad de hacernos preguntas pertinentes y lanzar hipótesis plausibles. Podemos preguntarnos y podemos reflexionar. Por lo que como primera conclusión que podemos decir sobre cómo será el mundo después de la pandemia, no lo sé. Tanto hablar para decir esto, podía haber empezado ahí y ya hubiéramos acabado, pero no lo sé. Intuimos, no obstante, que lo que ha habido, aparte de la gran tragedia sanitaria, es una posibilidad de ver aumentadas algunas cuestiones que nuestra sociedad acarrea desde hace tiempo, y tal vez acelerada a medida que las incertidumbres aumentan. Cada momento también tiene sus incertidumbres. La COVID nos ha mostrado 3 que nos acompañan y nos acompañarán durante un tiempo. La incertidumbre entre seguridad y libertad. La incertidumbre entre hechos y opinión. Y entre el crecimiento insostenible y el acrecimiento indeseado. El mundo tras la pandemia pasará por desequilibrar la balanza ante estas 3 cuestiones, es decir, por dónde optaremos. Permítanme dar mi propia opinión con el final del cuento, el cuento del nuevo traje del emperador, que pocas veces se relata. Pues cuando el emperador oyó las risas y los gritos de ¡está desnudo! ¡Está desnudo!, volvió a mirarse y se dio cuenta, supo, que efectivamente tenían razón, estaba desnudo. ¿Y qué hizo el rey al verse en mitad de la multitud sabiéndose desnudo? Pues levantó la cabeza y caminó hasta terminar el desfile. Pues hasta aquí. Bien, es muy bonita la comparación que has hecho con el cuento del rey desnudo, aunque al final ya sabes que siempre nos quedan muchos interrogantes con este cuento, ¿no? Todo el análisis que has hecho nos ha parecido muy interesante y muy novedoso, y te damos las gracias por esta charla, pero ahora
Vamos a pasar a un momentito de diálogo. Las personas que te quieran hacer preguntas, que levanten la mano, que se les dará la palabra. Así que entramos en el diálogo. Gracias, Nivaria. ¿Alguna preguntita por algún sitio? Guillermo, sí, Guillermo. Buenas tardes, antes de nada, muchísimas gracias, Nivaria. No veo la opción en el chat de levantar la mano, que hay un simbolito por ahí para levantar la mano, así que la levanto. Se te ve. Me llama mucho la atención que en todos los debates que estamos viendo, que muchas veces ya saturan en demasía, que no se hable en absoluto del concepto de desarrollo humano. Se habla de crecimiento, se habla de decrecimiento, de acrecimiento, pero no se toca el valor del desarrollo humano. No oigo a un ministro, no oigo a un presidente estatal, no oigo a un presidente autonómico hablar de la posibilidad de encaminar la economía hacia ese concepto, cambiar las historias, ¿no? Estamos hablando siempre del monocultivo turismo y detrás del monocultivo turismo, el monocultivo ladrillo, pero no otras alternativas como la recuperación del campo, la recuperación de otro tipo de historias. ¿Qué opinas? A ver, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Plantear lo que usted plantea o lo que tú planteas se reformula de otra manera. ¿Me oyen? Sí, lo que tú planteas o usted plantea se puede reformular de otra manera. ¿Estaríamos dispuestos a vivir con menos? No es tan fácil desde los poderes públicos plantearlo. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a 3 viajes al año, a 2 viajes aún, a no viajar? ¿Estaríamos dispuestos a consumir menos? Entonces, digamos que es plantearnos la esencia de nuestro sistema. Claro, el índice de desarrollo humano es cierto que relativamente cada vez cobra más peso en las lecturas económicas. Naciones Unidas publica todos los años un índice de desarrollo humano donde estos elementos se tienen en cuenta y hace a lo mejor 60 años no se tenían en cuenta. Eso también es verdad. Y que hoy se entiende el concepto de riqueza como un concepto mucho más allá del estrictamente monetario. Pero si se dan cuenta, yo no puedo decir sino que el discurso que en un primer momento, en marzo, se planteaba como una reflexión más profunda sobre la economía, sobre el modelo productivo, no se ha dado en definitiva. Lo que se da es lo que usted dice, una vuelta a ver cómo volvemos a la situación de antes. Vamos digamos, a seguir el desfile. Sabemos que estamos desnudos, sabemos que esto es insostenible, pero seguimos caminando. Y lo que yo creo que va a pasar es que seguiremos caminando. ¿Hasta cuándo? Pues mira, no lo sé, hasta que aguantes, porque no lo sé, realmente no te puedo responder, no lo sé. Bien. Pepe, que quería hacerte una pregunta. A ver, Pepe. Bueno, en primer lugar, gracias, Nivaria, por el estupendo análisis que nos has hecho. Pero de cara al futuro, yo tengo una preocupación. Y es si la nueva normalidad o la próxima normalidad, que no sé si va a ser igual, mejor o peor, ¿no? ¿Qué sectores sociales son los que van a estar, lo van a pasar peor? Bueno, hay un sociólogo que es Gil Calvo, no sé si lo conocen, que él habla de las 5 M de la exclusión: mayores, menores, mujeres, migrantes, y bueno, la clasificación esta es antigua y dice, y minusválido, bueno, lo que él decía en su momento, ¿no? Yo dudo que hasta en esto no vamos a cambiar, vamos a seguir igual. Es lo que yo considero, las 5 M: mayores, menores, mujeres, migrantes y personas con alguna minusvalía, según en terminología de dicho autor. Es mi opinión. Yo no tengo la bola de cristal, yo no sé el futuro, pero vamos, es que no va a haber una nueva normalidad, es que no, para mí, discúlpenme, yo esto no estoy viendo nada nuevo veo. Muy bien, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta?
Si nadie tiene preguntas, yo. ¿Quién es quién? Cristo, Vale. no tengo cámara. Ah, vale. Vale, Pues haz la perdón. pregunta, no importa. Vale, bueno, básicamente dos preguntas. Me ha gustado mucho cómo empieza el análisis. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. ¿Se me Se escucha, sigue, Sí, continúa. vale, gracias. Bueno, me ha gustado mucho cómo empieza el análisis y cómo lo cierra, sobre todo. Pero tengo varias preguntas, solo haré dos. Una, cuando hablamos de teorías del decrecimiento, dentro de lo que podría ser el decrecimiento hay varias posturas. ¿Hablar del decrecimiento es compatible con un sistema capitalista? ¿O hablar del decrecimiento es absolutamente hablar de un sistema radicalmente nuevo? Porque si nos acercamos a posturas propias de las teorías del decrecimiento, dependiendo del enfoque que tomemos, hay dentro de dichas posturas unas que son relativamente capitalistas, sostenibles, ese llamado capitalismo de rostro humano, pero hay otras que son radicalmente rompedoras y atacan directamente a la estructura del sistema. Por tanto, ¿cómo lo podemos ver? Es la primera pregunta. Si algo más adaptativo al sistema capitalista, que es sostenible, o algo radicalmente más cercano a una estructura económica nueva. Y lo segundo tiene que ver más quizás con el aspecto social. Con respecto al auge de los populismos que llevamos ya antes de la aparición de la epidemia, era un tema muy en boga. Me interesa ver cómo dentro del populismo o de los populismos se ha hecho un uso a veces abusivo del término democracia y cómo lo hacen de una forma tan abusiva que para atacar a lo que consideran antidemocrático utilizan la expresión hay que tener más democracia, hay que ser más democráticos para, por ejemplo, contraatacar al rival político. Pero dicha democracia, la expresión que terminan usando, termina cayendo en una cierta abstracción. Todo el mundo habla de lo que es la democracia. ¿Podrías ir concretando la pregunta, Cristo, por favor? No escucho. A ver. Sí, no, nada, que te comentamos que si podías ir concretando la pregunta para dar paso a otras personas que también quieren hablar. Vale, perdón. Gracias. Perdón, sí. La pregunta era si cada vez que hacemos uso del término democracia, caemos en una cierta abstracción del término. Todo el mundo habla y quiere saber lo que es la democracia y me da la impresión, y esta es mi pregunta, si los populismos están haciendo un uso abusivo de la expresión para evadir la responsabilidad política de los problemas acuciantes del presente. Solo eso, gracias. Vale, muy bien. ¿Y Daria? Bien, con respecto a la primera pregunta, bueno, el capitalismo, pues yo lo comparo con un zombie, está muerto pero sigue caminando y seguirá caminando. Es un sistema que tiene una habilidad magnífica, sorprendente, maravillosa de reinventarse constantemente. Pero hay algo esencial en sí mismo, que es la necesidad de producir y la necesidad de crecer. Crecer es la esencia del capitalismo, ¿no? Es así. Entonces sí es verdad también que hay nuevas posturas, el neocapitalismo, el postcapitalismo, capitalismo con rostro humano, o hay autores como Rifkin, por ejemplo, que nos hablan de sociedades postcapitalistas, de un capitalismo donde no se trabaje, de un capitalismo donde cada vez la sociedad vivirá mejor. Bueno, a nivel teórico, sí es cierto que está habiendo debates en ese sentido, en una posibilidad de más que de crecer, digamos, de crecer como había dicho el compañero antes, humanamente.
sí existen estos debates, pero bueno, no, de momento, no, de momento las legislaciones lo que están haciendo, bueno, es pues cada vez la situación de los trabajadores en ciertos sectores del mundo, no voy a decir, no puedo hablar a nivel global, no conozco todas las situaciones de los trabajadores de todo el mundo, pero vamos, desde la crisis de 2008 no somos más ricos. Entonces, bueno, sí, digamos que sí hay posibilidades desde el capitalismo de decrecer, esencialmente no. Lo que sí es cierto que podemos hablar de teorías postcapitalistas, neocapitalistas o capitalismo con rostro humano, desde teorías más, por decirlo así, críticas al capitalismo, esto se considera simplemente una entelequia. Por otro lado, el populismo tiene, digamos, un campo abonado ahora maravilloso para crecer. ¿Por qué? Porque se está nutriendo, o sea, tiene posibilidades de alimentarse de lo que necesita, que es exclusión. El populismo da respuestas simples a problemas complejos. Y cuanto más simple sea la respuesta, mejor para ciertos sectores que se sienten o que se encuentran excluidos de la sociedad. Es más fácil entender el mundo dividido entre buenos y malos, el mundo dividido entre nosotros y los otros, que entender el mundo en un nosotros, ¿no? Soy yo y los otros, nosotros, los otros, pero no en un conjunto. Bueno, el populismo tiene esta facilidad de acercarse a la emocionalidad, que dense cuenta que en momentos complicados, pues esta se exacerba, y sobre todo ante problemas como la exclusión. Yo creo que hablar de responsabilidad política es algo complicado para todos, no solo para los populismos, pero que el utilizar el término democracia para los populistas sí es fundamental, pero yo entiendo que los populismos también hay otros términos que utilizan con más rotundidad que el de democracia, como es la división dual de la sociedad. Eso sí es una característica que podemos encontrar en todos los populismos, una división simple y dual de la sociedad. Nosotros y los otros. Nosotros la solución, los otros el problema. Bien, para terminar, una última pregunta más, si alguien quiere hacerla. Muy breve, por favor, porque ya no tenemos más tiempo. Bueno, pues entonces terminamos el acto con Isabel concluyendo la sesión de hoy. Muchas gracias, Nivaria, y hasta otra, ¿vale? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de la escuela, dar las gracias, por supuesto, a Nivaria, ante todo, generosidad, colaboración, conocimiento, podríamos decir muchas cosas, y sobre todo esa disponibilidad estupenda que siempre hemos encontrado en ti, pues no es la primera vez que colaboras con la escuela. Agradecértelo enormemente el trabajo de tu preparación de la charla, y luego esta intervención que con las tecnologías por medio a veces nos hacen, no sé, perder un poco y volver a retomar, ¿no? Porque no queda más remedio. Agradecer además a todos los compañeros que se han conectado, que están funcionando con nosotros, y que es excelente esta presencia a través de Zoom. Y recordar además que el próximo día 15 de diciembre volveremos a encontrarnos en este mismo canal para dar un paso más en este análisis de la realidad. Vamos a ver cómo la pandemia está repercutiendo en la práctica de la economía, en la sanidad, en la desigualdad y en diferentes aspectos de los movimientos sociales. El 15 de diciembre vamos a contar con Tony González Vieite, Antonio Pérez, José Joaquín Bozanan y todos ustedes que estarán en la tertulia y que enriquecerán con sus aportaciones y con su presencia este caminar de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Muchas gracias una vez más a todos, particularmente a Nivaria, y nos vemos el próximo día 15 en este mismo lugar. Muchas gracias, buenas noches.